Muy buenos días a todos. En representación de nuestras autoridades, en nuestro Ministerio de Defensa de República Dominicana, también en representación de las autoridades del Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, y por supuesto también en nombre de nuestras autoridades, aquí en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, les damos una cálida bienvenida a este foro que hemos denominado Gerencia de la Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis. De verdad, para nosotros es un placer poder contar con la convocatoria que hemos logrado, la presencia de cada uno de ustedes. Saludamos, por supuesto, con el debido respeto a nuestros compañeros, a nuestras autoridades, docentes, alumnos que se han unido a esta iniciativa y que busca contribuir con las políticas públicas de defensa y seguridad nacional desde el ámbito de la comunicación. Sabemos que en situaciones de crisis muchas veces se complican las cosas en el ámbito informativo y es necesario tener conciencia sobre el hecho de que las informaciones oportunas ayudan a salvar vidas. Consideramos, y por eso saludamos con el debido respeto a quienes nos acompañan en esta sala, porque se encuentra con nosotros también el director de nuestra escuela, el coronel Nelton Baral Blanco, del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, y quien nos ha dado la oportunidad de poder establecer un canal de comunicación con cada uno de ustedes, poder conversar en esta mañana con algunos especialistas que voy a presentar a continuación una vez que ya conoce la regla del juego. La idea es hacer un espacio dinámico para poder aprovechar el tiempo, para poder interpretar e intercambiar con nuestros profesores que nos acompañan y hacerlo de una manera más ágil. En ese sentido, vamos a presentar a nuestros invitados en la mañana de hoy, quienes van a tener de 5 a 10 minutos para poder exponer sus presentaciones y luego vamos a proceder a un ciclo ordenado de preguntas y respuestas y para los fines, ustedes ven en la pantalla, a mano derecha hemos habilitado un chat donde pedimos que por favor coloquen su identificación, quiénes son, en qué país se encuentran y cuál es la pregunta. Una vez que terminemos de escuchar las exposiciones, entonces yo voy a proceder a leer o el mismo profesor va a tener la oportunidad de ir contestando las preguntas. En esta mañana hemos convocado al capitán de corbeta Aurelio Soto, quien es director de comunicaciones de la Unidad Militar de Emergencias en Madrid, España. También invitamos al profesor Luis Serrano, quien es especialista en comunicación de crisis y emergencias. Ambos en este momento están cumpliendo misiones y de momento pueden incorporarse al chat. Mientras tanto, ya tenemos en línea, que agradecemos y saludamos desde República Dominicana, al señor Héctor Villanueva. Él es especialista en cooperación internacional y desde Milano, en Italia, ha estado recabando algunas informaciones de importancia que vamos a compartir hoy. De igual manera, está con nosotros Elena Crespo. Ella es profesora en el área de comunicación de crisis, aquí también en el Ministerio de Defensa, ha sido profesora auxiliar en los talleres que de manera recurrente organizamos para los periodistas y también va a compartir algunas panorámicas sobre la situación en España. En principio, Héctor, quisiera que nos comente cuál es el manejo que se está dando en este momento a las informaciones en medio de la actual crisis sanitaria, desde los medios oficiales y emergentes. Pero antes de que me contestes esta interrogante, a mí me gustaría permitir que el director de nuestra escuela pueda dirigirse a todos nosotros con algunas palabras de bienvenida y por supuesto en representación de nuestras autoridades acá. Bien, muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a su Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, quien a través de su plataforma tecnológica ha logrado hacer una continuidad de todo lo que es nuestro proceso académico, llevando una información justa y real a todo lo que son nuestros miembros, los estudiantes de nuestra escuela, así como a toda la población a nivel nacional que quiere participar en estas actividades. Y, ¿por qué no agradecer a nuestros expositores en el día de hoy, haber tomado parte de su tiempo y más a ustedes que han estado, por decirlo así,
al frente de quizás de esta pandemia, enfrentando quizás la mayoría de las actividades que nos pudieran afectar a nosotros. O sea, ¿qué cosas han hecho ustedes que han estado viviendo? ¿Qué cosas nosotros debemos asegurarnos de no caer en el error o qué no debemos de cumplir? Y siento que estos espacios pudieran generar alguna sinergia importante para no solamente para lo que es el hemisferio americano, con nuestro caso, sino que también esa visión mundial que tienen ustedes, pues nos pudiera apoyar a todos en desarrollar nuevas y mejores actividades. No quisiera extenderme como tal, porque siempre dicen, todo el que es docente como que se extiende hablando más de la cuenta, y quisiera entonces ceder la oportunidad al doctor Héctor Villanueva para que pudiera comenzar con su presentación. No sé si Seinet incluso manifestó la dinámica hay que mantenerla porque como nos manejamos en un espacio virtual, si alguien habla simultáneamente con el micrófono, pues pudiera crear algún tipo de distorsión y no pudiera escucharse al expositor. Entonces agradecemos poner los micrófonos en silencio y aplicar la normativa que ha sido establecida como regla de juego para el desarrollo de estas actividades. Pues sin nada más que agradecerles a todos y vamos a disfrutar de esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor director, por sus palabras de apertura, de bienvenida y de motivación también. Como les comentaba hace un ratito, le cuestionaba a nuestro invitado, al señor Héctor Villanueva, quien es especialista en cooperación internacional y se encuentra en Italia. ¿Cuál ha sido el manejo que en este momento se han dado las informaciones, no solamente desde el ámbito oficial, sino también en el manejo, digamos, entre los periodistas ciudadanos, en los medios de comunicación privados y, ¿por qué no?, con los influencers allí en Italia? Muy buenos días, Héctor. Te saludamos desde Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros. Sí. Buenos días a todos ustedes, colegas, autoridades, amigos. Para mí solamente es un placer darles el saludo desde Milano, Italia, y decirles que de repente nuestra experiencia que tenemos actualmente, ya que hemos asumido el problema del virus desde el mes de febrero, puede servir mucho a mejorar, digamos, a la toma de decisiones en un futuro a ustedes o de repente no caer en el mismo error. Nosotros iniciamos, ya en cuarentena tenemos desde el día 27 de febrero. Al inicio solamente se hizo en la zona de la Lombardía, que es donde yo vivo, la ciudad de Milán, más la región de la Lombardía. Y después fue extendido en todo el territorio italiano. Para salir nosotros a la calle tenemos que tener una autorización que debemos firmar, un documento en el cual indicamos para qué salimos. Solamente podemos salir para hacer compras en el supermercado, para ir a comprar medicamentos en la farmacia, o de repente por motivos ajenos a eso, que podría ser acompañar a la mamá que tiene que ir a hacer, digamos, un examen al hospital o una clínica, o otro motivo que puede ser importante. Ninguna persona puede ir al hospital. Acá hay un número verde que nosotros debemos llamar a ese número verde y decirle al médico que nos atiende o al operador del sector de sanidad que nos atiende cuál es el tipo de problema que tenemos en cuanto a síntomas, en cuanto a problemas de salud y sucesivamente otras exigencias. De acuerdo a eso, ellos van a evaluar y mandarán, en el caso que uno se encuentre enfermos, ¿no? Primero será el médico de guardia que viene a controlarte y para saber si cómo es tu caso, en qué nivel se encuentra. Si el caso requiere transportarlo a un hospital, vendrá una ambulancia y te llevarán en una ambulancia a un lugar seguro donde iniciarás el tratamiento. Pero hay mucha gente que son asintomáticos porque también tienen la enfermedad y se encuentran en su mayoría o en su domicilio o en lugares que han autorizado aquí las instituciones italianas por regiones, donde se están curando, digamos, por la cuarentena, que tantas veces son 14 días que se encuentran tomando medicamentos y aislados de la familia. Aquellos que tuvieron coronavirus vienen invocados también los familiares, amigos que han tenido un contacto con ellos,
y se les sigue también a ellos una cura igual paralela como las otras personas que están cubriendo los 14 días de permanencia en su domicilio o en lugares de residencia que han establecido las instituciones. Es muy importante que al inicio aquí no se usaba, no era obligatorio el uso de la mascarilla ni aunque los guantes. Actualmente el OMS ha obligado a la Task Force que trabaja con el Ministerio de Sanidad y el gobierno italiano a que en Italia también se use mascarilla para salir y guantes. Existe en cada negocio de Italia que apenas tú llegas, tiene que hacer una fila en que tiene que estar aislado de 1,5 metros a 2 metros de la persona consecutiva. Y a la hora que llegas a la puerta te ponen un termómetro para mesurarte la fiebre. En el caso que tuvieran fiebre, ellos mismos señalan a los medios de salud para que tú sigas un proceso. No puedes participar ni al ingreso al supermercado ni a la farmacia. Eso lo hacen rigurosamente con la finalidad de así mejorar las condiciones de cada uno de nosotros y velar por nuestra integridad y por nuestra salud. Ha sucedido que en Italia tenemos un número de 24.648 fallecidos durante toda la epidemia y 183.957 contagios. Actualmente los casos son solamente de 107.709 y curados son 51.600. Una cosa muy importante en esta fase muy, digamos, moderna, es que se ha utilizado una plataforma y se ha creado una app, una aplicación al celular, a la computadora o a cualquier instrumento tecnológico, con la finalidad de que uno tenga sus datos intrachables al interno de esta app, para que así le informen que tiene que estar en zonas no de peligro, o sea, en el sentido, no debe ir a esa zona porque ahí hay muchos contagiados. Y sirve también para que las autoridades controlen a las personas que de repente deben estar cumpliendo la cuarentena en casa o en las estructuras y de repente se encuentran en la calle. Sirve para hacer un control. También se ha decidido a través del gobierno, porque hay muchos sectores de la economía que no están trabajando los trabajadores, darles bonos. Actualmente eran de 500, han pasado a 800, porque los trabajadores en este momento, tantos sectores, casi el 90%, está paralizado. Y nosotros tenemos que dar un bono para que las familias puedan tener la posibilidad de tener una economía al menos para poder subsistir. El pago, en el caso de las empresas, de los alquileres, luz, gas y otros sectores, se ha quedado parado hasta la reactivación de la empresa y otras medidas económicas. Muy importante también señalar, y esto es muy bueno decirles, esta pandemia, esto de quedar en casa, crean trastornos psicológicos. Entonces también se ha creado una unidad que da soporte psicológico y se utiliza mucho el sistema al inicio siempre con una llamada número verde y después con tratamientos personalizados con una task force, con un grupo de expertise que hacen lo posible de usar terapias miradas a este problema o esta problemática. Una otra cosa que también, según mi parecer, es importante es el mundo del voluntariado, las ONG, las personas que colaboran para ayudar a las personas que se encuentran en dificultad. Como decía muchas veces aquí en mi edificio, convivo con muchas personas que son ancianas. El día que me toca ir a hacer las compras, también hago las compras para ellos y se los llevo a su casa, porque ustedes saben que las personas ancianas, aquellos que superan los 65 años para adelante, son más vulnerables. Y esta solidaridad ayuda mucho a que nosotros al mismo tiempo podemos ser solidarios, porque es justo el momento, y aunque yo pienso que esta pandemia ha llegado para hacernos cambiar de mentalidad, de forma de ser y de ser más altruistas. Otra cosa también que existe
existe números verdes que han creado las municipalidades o las regiones con la finalidad de que las familias que se encuentran en dificultad puedan llamar y ellos puedan asistirle, o ya sea con alimentos o al mismo tiempo también con servicios. Servicios, por ejemplo, podría ser en el caso si le falta un medicamento o si le falta la comida, servicios en general. Y esto yo pienso que son medidas que se están mejorando y se tomarán mucho en consideración una cosa que yo pienso que cuando yo vine a República Dominicana, trayendo la telemedicina, la robótica, la nanotecnología, muchos años atrás, no, seguro, tiempos no eran maduros, pero hay que utilizar la nanotecnología, la robótica, la telemedicina, porque eso puede ayudar mucho, puede dar un contributo verdaderamente a mejorar la parte del aspecto de la sanidad. En cuanto a los medios de comunicación, que es lo más importante, aquí existe una regia, una task force dirigida del gobierno italiano y se ha designado a una sola persona como coordinador. Él es aquel que debe dar las informaciones a los medios de comunicación en conferencias estampa online, donde se encuentren a través de comunicados, muy claro y preciso, con datos, qué es lo que se debe hacer, cuáles son los datos de información para manejar datos de enfermos, exámenes, muertos, en general, todas las informaciones. Existe, sí, también medios de comunicación del Ministerio de Salud de la región Lombardía, pero son institucionales. Nosotros solamente usamos medios institucionales. Es verdad que en el camino nos encontramos con personas que exageran, que hacen fake news y tantas otras cosas. Eso es muy negativo, porque eso crea zozobra, crea pánico. Se puede vencer el miedo, mas el terror no, porque debemos crear nosotros mismos conciencia que nuestra comunicación debe ser certera y sobre todo ayudar a través de nuestra comunicación, aunque si nosotros tenemos que tener una opinión, dar la celeridad del caso hablando con conciencia y realidad. Muy bien, Héctor. Diste una pequeña pincelada sobre el uso de los fake news y cómo entorpecen, si se quiere, el trabajo que realizan las autoridades. Entonces, una vez que te escuchamos a ti, vamos a darle la oportunidad a la profesora Elena Crespo, quien es española de origen, reside aquí en la República Dominicana, pero ella también tiene una panorámica de las informaciones en este momento de crisis en España. Muy buenos días, Elena. Hola, muy buenos días a todos. Un placer poder conversar con todos ustedes de este tema que de alguna u otra manera nos compete a todos nosotros, ya estemos ejerciendo en el mundo de la comunicación o no. Me parecía muy interesante la intervención de Héctor Villanueva. Italia y España han sido los países más afectados en Europa y, consecuentemente, las medidas que se están implementando en España son parecidas a las de Italia, no tan dramáticas o drásticas como las que está planteando Héctor, pero sí es verdad, como ahora comentaré, que es el Ministerio de Sanidad, de Salud Pública, quien ha centralizado todas las informaciones con respecto al coronavirus. Yo partía de la situación de la ética periodística en este momento y buscando información en cuanto a cómo se están comportando el sector periodístico en los diferentes países, sobre todo en Europa, encontraba que en Hungría han establecido penas de cárcel hasta 5 años por difundir lo que el gobierno considera que son fake news. Y llegaba a la conclusión de, bueno, el gobierno realmente puede discernir, puede acometer esa decisión de implementar penas de cárcel en lo que él considera que son noticias falsas. Bueno, pues, ¿qué les parece a ustedes? La cuestión es que sí, lo puede hacer, pero en determinados casos. Hay 3 situaciones excepcionales que pueden desarrollar en un determinado estado de derecho: el estado de alarma, de excepción, y el estado de alarma de sitio y de excepción. El estado de alarma tiene una duración de 15 días
y es cuando en un país determinado hay una catástrofe, normalmente que tiene que ver con un desastre natural. Entonces, en esta situación, el gobierno lo que hace es limitar el acceso, el transporte, la movilidad de la ciudadanía para que puedan operar y resolver esa situación de desastre natural. Luego está el estado de sitio, que también el que lo convoca y decide es el gobierno. Es en el caso de que las instituciones corran peligro. Corrupción en una institución que atente contra la democracia y la institucionalidad de un país. En ese caso, sí que el gobierno tiene potestad para limitar los derechos fundamentales, y como el derecho a la información es un derecho fundamental, por tanto, el gobierno sí que tendría la potestad para hacer eso. Y también ocurre lo mismo con un estado de excepción. Cuando un país tiene una amenaza bélica, beligerante, donde corra peligro el statu quo del mismo país. Así que sí, en determinados casos sí que el gobierno puede tener esa autoridad para, bueno, decidir el control de las informaciones de los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, en España ha habido un estado de alarma, por tanto, no hay esa necesidad del gobierno del control de las informaciones. Pero más allá de eso, ¿qué son los elementos que un periodista tiene que tener en cuenta en este momento? El profesor Restrepo habla de ética, habla de moral, habla de tener los suficientes conocimientos y las relaciones para acudir a las fuentes correctas y necesarias. Más allá de eso, lo que yo considero que es síntesis de todo lo que dice el profesor Restrepo es que hay que tener consciencia y hay que ser consecuente. Hay que ser conscientes de nuestro rol como periodistas, hay que ser conscientes de los resultados que vamos a tener si accionamos de una u otra forma. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la población, la ciudadanía con respecto a la función del periodista? Por eso digo, ser conscientes y consecuentes. En el caso de España, como les decía antes, ha sido uno de los países y es uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus. La próxima semana van a ser los niños menores de 12 años los que van a salir a la calle. Tienen que llevar también mascarillas y guantes. Les pueden acompañar sus familias. La semana anterior ya se han incorporado progresivamente al trabajo diferentes sectores, como el de la construcción y el sector de la industria. Y lo que se está viendo es una reducción progresiva en el número de casos, pero todavía hay un gran número de infectados. Los procedimientos son parecidos a los que nos estaba comentando Héctor en cuanto a la sintomatología y que, bueno, hay hospitales de campaña, se han habilitado espacios para que atiendan a las personas que presentan síntomas porque el sistema de salud se desbordó en su momento, era un cuello de botella y han tenido que crear espacios que pudieran atender a esa demanda de pacientes. Las principales ciudades más afectadas a día de hoy siguen siendo Madrid, Barcelona, País Vasco. ¿Y cómo ha sido la gestión en España? Desde que se dictaminara el estado de alarma por parte del Gobierno, ha sido el Ministerio de Salud Pública, el Centro de Control de Enfermedades ha sido el vocero de toda la gestión de la pandemia. Es a través de esta institución que depende del Ministerio de Salud, a través de la cual los periodistas tienen que consultar como fuente oficial de todo lo que tiene que ver con contagiados, decesos, actualización de datos médicos y de los servicios de los hospitales. Bueno,
Quizás lo que pongo para que compartamos ahora todos nosotros y podamos hacer esas preguntas y compartir un diálogo es hasta qué punto el periodista solamente se tiene que ceñir por esas informaciones oficiales o también tiene que ir un paso más allá y cotejar con informaciones de expertos especialistas. A eso me refiero a instituciones médicas, asociaciones científicas, porque más allá de la hora, del momento, que es lo que nos va a proporcionar esas fuentes oficiales, tenemos en esa conciencia y consecuencia de nuestros actos de intentar ver un panorama en el medio y largo plazo, y eso solamente nos lo pueden proporcionar fuentes especializadas como médicos, científicos. Es decir, que desde mi punto de vista, aunque siempre hay que tener el norte y el guía de esa fuente institucional que además normativamente nos indica y nos hace que tengamos que pasar por ese procedimiento, el de consultar a otras fuentes que deben de enriquecer nuestro trabajo y lo que van a mostrar es un contexto más amplio y más riguroso de lo que está sucediendo en este momento. Y bueno, yo creo que ahora mismo todas las instituciones que están trabajando a nivel de comunicación para el control y la gestión del coronavirus, es muy importante que lo hagan de manera correcta, porque en tanto en cuanto hagan una buena gestión de esta situación, van a salir reforzadas cuando superemos la situación del coronavirus. Y a eso me refiero porque cada una de las instituciones, más allá de esta situación circunstancial, tienen una reputación y tienen que responder las expectativas de cada uno de los stakeholders a los que dan un servicio, a sus grupos de interés. Y creo que esas instituciones estén dando respuesta, una respuesta creo que tienen que ser solidarios, creo que se tienen que poner en brindar información veraz, porque de nada servirá después mostrar una imagen bondadosa de esas instituciones si ahora, en este momento, no han sido capaces de dar respuesta, de dar atención a esos grupos de interés para los que dependen. Y bueno, estoy abierta a sus preguntas para que conversemos, para no extenderme más y ceñirme en la metodología de esta charla. Bien. Le recordamos a los participantes de este foro online que a mano derecha de nuestras pantallas está habilitado un chat donde podemos escribir previamente, cada uno se identifica y hacen las preguntas a nuestros expositores. Me permito hacer un señalamiento, y es que desde que inició esta pandemia del coronavirus, he visto con mucha atención cómo ha habido una insistencia por parte de las autoridades dominicanas, primero, a remitirnos a la consulta de las informaciones oficiales. En este caso, de acuerdo al esquema que manejamos aquí en República Dominicana, la situación de emergencia y la voz cantante la lleva la Presidencia de la República, y en consecuencia las autoridades sanitarias son quienes nos dan cuenta, y al igual que en las otras naciones del mundo, del reporte del número de afectados y cómo va de las contribuyan a la mitigación, pero sobre todo a la resiliencia, que viene a ser la capacidad dentro del ciclo de la gestión del riesgo de poder sobreponernos en medio de esta situación de crisis. Me permite una de las preguntas por acá. El comandante Baral pregunta cómo se ha manejado la ayuda solidaria, de manera independiente o centralizada a través de un estamento fiscal. No sé si Héctor o Elena pudieran responder a esta pregunta. Sí, cierto. Quería agradecerle al
doctor, por la pregunta, porque es muy importante la cooperación internacional, en este caso la ayuda solidaria. Como lo ha dicho la doctora anteriormente, que me ha precedido en la palabra, se trabaja con una task force, o sea, con un grupo de trabajo de expertise, que cada uno, un sector, da su apoyo al gobierno. Después, el gobierno tiene una sola persona, digamos, que es el que comunica a la ciudadanía y a los medios de comunicación las informaciones. Pero en este grupo de trabajo, en la cooperación internacional, se ha trabajado mucho con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Cruz Roja italiana. Y gracias a esto, países como Cuba, China, Rusia, Somalia, Albania y otros más que se están sumando, han mandado brigadas de médicos, de expertos, biólogos, infectólogos, enfermeras, gente que ha luchado en otros países contra otras pandemias. Puede ser, por ejemplo, aquellos que han estado ya en la pandemia de la SARS, otros que han ido en otros países por el cólera, otros en los países africanos donde hay otro tipo de enfermedades, y ellos han venido con todas sus expertise y han traído no solamente el personal médico, los enfermeros, los especialistas, sino en el caso, por ejemplo, como Rusia, China, han mandado maquinarias, equipos, tecnología moderna, respiradores de oxígeno, han donado aparatos en cuanto que son los que se usan más, mascarillas, guantes, todo lo que son productos actualmente que se están usando para dar respuesta a la exigencia. Otra cosa importante también de la cooperación internacional, pienso también que se está trabajando todo una task force de expertos y virólogos con casas farmacéuticas y laboratorios internacionales para que juntos estén trabajando en una metodología. ¿Qué tipo de cura es la que está dando más resultados? Y dándose este intercambio, también se intercambian tipos de medicina. Y así sucesivamente hasta llegar a colaborar para buscar una vacuna en el tiempo más breve posible. Otra cosa que yo daría como sugerimiento a la República Dominicana, creo que es el momento de trabajar también con la ayuda de la cooperación internacional, ya que esta puede llegar en este momento en que otros países como China, por ejemplo, que ya han terminado la epidemia y tienen aparatos, tienen expertos en esta tragedia, pueden venir también a dar vuestro contributo, o los hermanos de Cuba que están cerca de ustedes y otros expertise de otros países. Esa sería mi respuesta. La otra que me preguntaba el coronel era sobre la fake news. Lo ha dicho también la doctoresa Crespo, ¿no? En España, como en Italia y en todos los países europeos, nosotros perseguimos a las personas que hacen estas fake news hasta con detención, arresto y pueden ser procesados porque están cometiendo un acto no solamente contra su Estado, sino contra las personas. Y aquí atentar contra la salud pública es verdaderamente una pena muy, muy larga, en el sentido que son años de cárcel. Otra cosa que mucho se hace es que se está trabajando a mismo un grupo de expertos para que en los medios social media y diversas instituciones que están haciendo fake news, nosotros tenemos un grupo que está trabajando para eliminar esas fake news. ¿Cómo? Bloqueando las páginas web, las informaciones, eliminarlas. Hay una cosa que ya ha partido de WhatsApp y de otros medios como Instagram, que están bloqueando y que solamente se puede mandar un mensaje ahora en WhatsApp. Antes se hacía 5, 10, 20, actualmente solamente uno. Eso también está colaborando, ayudando mucho a que no se difunda esta información o mala información. Esto es muy importante, lo que se está haciendo. Muy bien. Elena, en el caso de España, ¿qué tú has observado a nivel del manejo de las informaciones en cuanto a la mitigación y al proceso para ayudar en la resiliencia? Elena. Bueno, no veo a Elena. Hola. Okay. En España, la ayuda solidaria está centralizada en el Ministerio del Interior a través del Ministerio de Defensa
Eso sería la parte institucional. La parte privada, a muchos bancos e instituciones financieras están mostrando también su cara más solidaria por ayuda y, por supuesto, la red amplia de ONGs que tiene España y que están realizando su trabajo focalizadas a dar ayuda asistencial. Con relación a la posición de los medios, bueno, si los medios tienen el único control de la información, sería gravísimo porque podrían crear una realidad paralela, una realidad que motivará a la gente al pánico, que motivará a la gente a pensar que lo que está ocurriendo es algo diferente. Yo creo, sin embargo, como profesional de la comunicación, que aún en los errores que cometemos dentro del sector periodístico, en general, lo que cada uno de los países está llevando es un lineamiento de lo que tienen que hacer los medios de comunicación y yo, como decía antes, los periodistas tienen que ir a un paso más allá, contextualizar a través de fuentes especializadas lo que las fuentes oficiales nos están diciendo. Todo corroborado a base de unas opiniones que vienen de personas especializadas y no que proceden de la rumorología o que proceden de fuentes que no son fidedignas. Ok. Elena, pregunta por aquí la señorita Wendy Polanco, ¿cuál es la experiencia en sus países para imponer sanciones a las personas que abusan en el manejo de las redes y propagan información falsa? Ya Héctor comentó este cuestionamiento, pero no sé si tú tengas algún manejo sobre este tema de lo que ocurre en España. En España, bueno, en España no está tan claro. En el gobierno anterior se presentaron algunas circunstancias, algunos casos con temas de corrupción. La gente hacía comentarios muy fuertes, peyorativos, falsos en redes sociales y ellos, en base al abuso de los derechos fundamentales, al derecho al honor, pues impulsaron que hubiera un control más férreo acerca de cómo se tenían que manejar las personas con relación a verter sus opiniones en determinadas situaciones que son más sensibles o más críticas en el contexto general país. Con este gobierno la situación es un poco más flexible en el sentido de que, bueno, ellos consideran que ahí está el derecho a la opinión, el derecho a la información y que es tan válido como el derecho a la intimidad, al derecho al respeto, a la individualidad de la propia persona. Así que, bueno, en el caso de España ha habido como dos situaciones. Antes era más firme, más fuerte en ese sentido y ahora hay una situación un poco con mayor flexibilidad, aunque no dejan de tener controles a través de la Policía Nacional de aquellas respuestas que se salen de tono y por ende, bueno, pues tienen que investigar y hasta qué punto pueden acusarles de derechos penados por la ley. Muy bien. Por aquí pregunta el coronel Alvarado de Guatemala que en España hay una crítica constante por la oposición, por la tardanza en la que reacciona el gobierno al tomar medidas, así como para comprar los test defectuosos a China y la cantidad de fallecidos. Comenta el comandante que la mayoría de estas críticas se han realizado a través de redes sociales, porque también se acusa al gobierno de comprar medios como la televisión. El gobierno español ha reaccionado con implementar sanciones. ¿Quién determina, en este caso, qué son los fake news y qué no, sin que se vuelva un tema político? Pregunta el comandante Duarte. Bueno, en España es cierto que lo que se ha acusado es a la tardanza del gobierno para definir la situación y convocar el estado de alarma y sobre todo el permitir que se dieran grandes manifestaciones como el
la que se celebró por el Día Internacional de la Mujer, también un gran foro político de uno de los partidos de España, así como encuentros de fútbol, no tuvieron la suficiente previsión de lo que podía suceder, a pesar de que en otros países de la Unión Europea ya se estaban presentando el incremento en el número de casos, y teníamos también el ejemplo de China y cómo estaba siendo la gestión por parte de ese país. Es cierto que ha habido mucha polémica y mucha crítica a nivel de social media por esta lentitud en la toma de decisiones del gobierno con relación al canal público, Televisión Española. Creo que es una norma bastante frecuente, una situación frecuente en todos los países, que en los canales estatales, al tener una mayor presencia del gobierno, tanto en cuanto pues participan en la decisión del director general del canal y de los ejecutivos del mismo, tengan mayor incidencia en la forma en el tono en la que se vierten o se dan seguimiento a ciertas informaciones. No es exculpar a la forma en que lo han hecho, pero sí creo que los canales estatales de cualquier país, al ser el gobierno el que tiene mayor incidencia en la posición de ejecutivos y directores, sí tiene mayor control a la hora de cómo contar esas informaciones. Muy bien. Héctor, ¿tienes algún señalamiento en este sentido? Bueno, aquí, como tú sabes, se tomó las decisiones muy antes de todos los países en Europa, tanto es que al inicio pienso que llamó la atención. Pero que tú sabes que la primera medida que hizo el gobierno es que no se podían hacer viajes en aéreo ni recibir pasajeros de China. Ya te debes imaginar, con una grande potencia económica como China, haber iniciado ya con esa medida drástica, no haber vuelos, después cerraron el espacio aéreo y tomaron las medidas necesarias, porque yo pienso que estudiaron bien, que no es que era una pequeña cosa que venía una cosa difícil, y lo que había sucedido en China podía repetirse. Acá yo pienso que sí se tomaron las medidas antes, porque fue el único país en Europa y en el mundo donde nacieron estos casos, y ellos respondieron inmediatamente creando estas zonas que yo le llamaba zona roja, y después todo el territorio. No como República Dominicana, no como muchos países en Europa, no existe toque de queda, ya lo había explicado anteriormente. Nosotros nos basamos en que existen normas y nosotros debemos acatarlas. Así como tenemos deberes, también tenemos derechos, pero acá hay deberes que cumplir como ciudadano, y aquí han determinado bien claro que durante todo el día y durante toda la pandemia uno no debe salir de casa, salvo solamente para ir a comprar comida, medicinas o por otros tipos de motivos que ya dije. Por ejemplo, si tenía tu mamá un examen que tienen que hacerse en una clínica, tú en ese documento que firmas te comprometes a acompañar a tu mamá, por tanto sales tú con tu mamá, y en el auto máximo pueden ir 2 personas, tú vas manejando y la persona que te acompaña a 1 metro, o sea, a la parte de atrás, pero en esta parte, o sea, en el asiento de atrás, pero para mano derecha, ¿no? Y teniendo siempre 1,5 metros de distancia, los guantes, la mascarilla, todos los requisitos de ley. La persona que sale, no es que de la noche a la mañana mi mamá se inventó de que tiene que ir al médico, no, tiene que tener una receta, una autocertificación. Y tú también tienes que tener la autocertificación tuya y de tu padre. Y cuando apenas llega al control de policía, lo tienes que dejar. Compilas un documento en que tú estás dando autorización a que se te investigue, y en el caso de que estás haciendo el mal uso de información, serás denunciado hasta con cárcel de 2 años. Existen multas de 6.000 euros que debe pagar en el transcurso. Si es inmediato, creo que una multa máxima a 600, si no, te llegará a casa hasta 6.000 euros de multa por decir cosas que no son de acuerdo a ley. Son muy importantes, son muy rigurosos. Aquí existe mucho la rigurosidad. Muy bien. Aprovecho en comentar, y es un recordatorio sano que siempre hago a los colegas cuando nos toca participar de los talleres de comunicación estratégica, que si se quiere, el proceso de la información
es muy parecida a lo que es una operación militar. ¿En qué sentido? Siempre el periodista o el informante debe de analizar su entorno para poder establecer objetivos comunicacionales, en este caso, elaborar mensajes que realmente edifican a las audiencias. A veces no son conscientes del poder que tiene la palabra y el impacto, la influencia que podemos en un momento dado transmitir a quienes nos están escuchando. Muchas veces, y eso lo señalo en algunas de las publicaciones que comparto con ellos, este libro, por ejemplo, lo publicamos hace unos 10 años, Comunicación de Emergencias y Desastres, señalizo que en el caso de los periodistas, sobre todo los reporteros, en situaciones de crisis, no les queda de otra que salir a la calle e informar. Primero tienen que consultar la agenda institucional, pero al margen de esto, en el caso de los dramas humanos, deben de capitalizar las informaciones, pero siempre con un sentido de edificar, de ayudar, de contribuir en un momento dado. También deben de facilitar de manera oportuna los mapas, los recursos audiovisuales, sobre todo con las tecnologías que en este momento se nos facilitan para poder ilustrar en la brevedad del espacio, en el caso de la televisión, que solamente te permite contar historias de 2 minutos, de 3 minutos para los noticieros, e ilustrar de una manera más amplia y representativa cualquier punto de vista que... Hay otro aspecto que entiendo que es fundamental y es la autoprotección, el autocontrol y la prudencia. Nosotros desde las instituciones estamos promoviendo precisamente el uso del guante y de la mascarilla. Esto también tiene que repetirse en la calle, sobre todo Elena, que también estuvo como reportero en la calle, sabe que al exponernos los periodistas, estamos también, si se quiere, abriendo la posibilidad de agravar el asunto. Yo no sé hasta qué punto ustedes conozcan, tanto en España como en Italia, sobre las medidas de autoprotección que están asumiendo los colegas. Dejo la pregunta para cualquiera de ustedes, Héctor o Elena. En España, los colegas que están en la calle de reporteros, obviamente están en la obligación de ir con guantes, con mascarilla y, por supuesto, la cámara, el micrófono tiene que estar también cubierto y preservado. Eso a nivel interno en cada una de las empresas y regulado también por los sindicatos de cada una de las empresas de comunicación, los sindicatos que representan a los empleados que trabajan en los medios de comunicación. Se le ha mandado circulares para que de estricto cumplimiento a la hora de estar ejerciendo su trabajo. Y en las redacciones lo que se ha hecho es que no vaya todo el equipo al mismo tiempo, sino dividirlo en varios grupos para que el espacio dentro de la redacción sea mayor. Así que, bueno, los turnos se han fragmentado y se han extremado las medidas de seguridad a la hora de ejercer el periodismo en España. Okay, en tu caso, Héctor. Bueno, lo ha dicho ella, que es muy importante. Primero de todo, has mostrado tú los guantes y la máscara, pero no solamente eso. Nosotros tratamos casi siempre que todos los periodistas que son, digamos, en campo, se encuentren siempre a 2 metros de distancia, usen, como ha dicho ella, todo protegido, pero al mismo tiempo el micrófono viene alargado. Y cada vez que se entrevista a alguien viene desinfectado y se cambia el chupón. Otra cosa importante es que siempre se está usando cada día más el telelabor o lo que estamos haciendo hoy día, o ya sea con Skype o con otros sistemas, porque lo que tenemos que es crear menor riesgo y sobre todo crear problemas también al trabajador de información. Se hace siempre en grupos pequeños, rigurosos, siempre uno o 2 operadores, máximo una periodista para las entrevistas. Otra cosa importante que he visto y que sirve mucho es que en esta campaña de información se están usando a las personas que son muy famosas en cada uno de nuestros países, que ellos hacen reflexionar, ya sean los mejores futbolistas,
hablo aquí de Totti, o el mejor actor, Gassman, y así sucesivamente, las personas más influyentes en la nación, quien te invoca a quedarte en casa por el bien nuestro, de todos nosotros. Otra cosa que también veo, que como tú sabes, hay una problemática que nuestros jóvenes no van a la escuela y tampoco a la universidad. Los medios de comunicación están sirviendo para hacer canales donde se hacen cursos, clases, se hacen exámenes. Sirve también para hacer una actualización. Yo pienso que aunque este es el rol de la comunicación hoy, usar el medio de comunicación para lo que hace, para lo que sirve, para culturizar y también dar ayuda, en este caso, a otros sectores que se encuentran paralizados. Okay. Bueno, les recuerdo a los participantes de este foro que pueden formular sus preguntas en la ventanita del chat y así las vamos leyendo y los profesores contestando. Dice José Aquino por acá que les agradece por su excelente exposición. ¿Puede existir distracción al momento de comunicar en tiempo de crisis? Es la pregunta que él hace. ¿Puede existir distracción? En una situación de crisis, pregunta él. Cierto que sí, y existe por un solo motivo. Yo pienso que hoy no debemos olvidar de que existe la derecha, la izquierda, el centro, la política. Nosotros todos hoy somos ciudadanos o dominicanos, o italianos, o del mundo, y tenemos que estar juntos en dar una información certera, la más certera posible. Como decía la doctora Crespo, nosotros, en nuestras palabras, en nuestra opinión, siempre debemos tener una gran lectura y conocimiento del sector. Y si no somos expertise en la materia, debemos sí llevar información seria, real, de expertos, virólogos, especialistas en esta pandemia, y la información debe ser veraz de acuerdo a lo que da aunque el aspecto del gobierno como en las instituciones locales. Esto es muy importante. Nuestras palabras, nuestra forma de comunicar es importante, debemos ser muy sinceros, muy correctos. Aquí no estamos yendo sobre el aspecto político, aquí estamos andando sobre el aspecto social, el aspecto humano, y debemos ser solidarios. La información debe ser la más veraz, sin crear pánico ni zozobra. Debemos dar respuestas, no crear problemas. Ok, Elena, ibas a comentar. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Iba a comentar que, bueno, el periodista como persona y como individuo tiene las mismas carencias, es decir, que todo el mundo sufre de distracción, sobre todo cuando manejamos un gran volumen de información y cuando tenemos que estar preocupados a las informaciones que emiten no solamente la fuente autorizada, sino informaciones de otros países, informaciones que nos afectan y que también es bueno contextualizar, como por ejemplo la del mercado bursátil, la de los parqués. Bueno, sí, es posible que se dé esa distracción a la hora de comunicar en crisis. Lo que están haciendo algunos medios de comunicación, en España, por ejemplo, el periódico El País, lo que está haciendo en su equipo digital es tener un grupo especializado en contrastar aquellas informaciones que se lanzan en redes sociales. Esa identificación de fake news y también ver el valor que tiene la información a través de analítica, con los programas que tienen de inteligencia artificial. Ese grupo de personas lo que hace es ponderar la importancia de esa información que se ha vertido, si realmente procede de una fuente autorizada, si no es así, cuál es el origen de la información y cuál es el impacto que puede tener. Eso como un proceso de control o de gatekeeper a lo interno, de autocontrol o de autovigilancia para cometer los menores errores posibles. Muy bien. Veo que estuvo conectándose el comandante Aurelio Soto, el capitán de corbeta, director de comunicaciones de la Unidad Militar de Emergencias en Madrid, España. Déjenme verificar si logro verlo por acá para darle el turno de palabra. No sé si nos copias por allí, Aurelio. Te estoy buscando por acá.
Bueno, parece que se desconectó, vi que entró y salió. Mientras tanto, yo me permito leer algunos comentarios. El señor Rafael Osvaldo Díaz quisiera saber o preguntar al señor Héctor si es verdad que en Italia, entre los fallecidos, había una alta tasa de esas personas que habían muerto y que tenían muchos problemas respiratorios anteriores. Y también la coronel Ana Espinal, a quien saludamos con alta estima, que premisa de que el cuerpo todo lo siente. ¿Cuáles han sido las reacciones que han tenido ustedes ante la pandemia del COVID? En el caso de la comandante, le ha visitado la incertidumbre. Ya esta es una pregunta para ustedes, ¿verdad? Como comunicadores. Voy a responder a la primera sobre el aspecto respiratorio. Lo que sucede es lo siguiente. Hay personas que en su mayoría acá en Italia han muerto que son ancianos. O de repente algunas personas que tienen otras enfermedades. Ellos se encuentran con mayor, digamos, facilidad de ser atacados con cualquier virus y pueden, en lo posible, perder la vida. Aquí, eso que me preguntan si es por el problema respiratorio, eso lo único que puedo decir es que la misma enfermedad es la que ataca los pulmones, creándole problemas respiratorios. Por tanto, no es la causa aquí, digamos, de la pandemia en este caso. Han sido en el 33% muertos, muchos ancianos o personas que sufren otras enfermedades paralelas, que han sido atacados de este virus y no teniendo tantas defensas, no han podido luchar contra este virus. Pero sí, las autoridades han dado todas las facilidades. Nosotros tenemos una sanidad, o sea, un sector de salud en toda Italia de óptima calidad. Existen grandes hospitales, tiendas de hospitales, clínicas, todos al servicio, y todas han dado su contributo y siguen dando su contributo, porque por eso estamos mejorando en cuanto al número, que se ha bajado el número de muertos, como también tantos enfermos que estaban en cuidados intensivos han estado dados de alta y estamos mejorando la condición, digamos, en ese sector. Muy bien. Héctor y Elena, y así como todos los participantes, ahora sí les damos la formal bienvenida al comandante Aurelio Soto, que han estado ocupaditos en estos días desde la Unidad Militar de Emergencia. Te saludamos. Muy buenos días. No sé si nos copias, Aurelio. Aurelio, ¿nos escucha? Vamos a ver. Tienes que habilitar tu micrófono, Aurelio. Lo intento por acá, pero no logro escucharte. A ver, ahora, perdona, ahora mejor. Sí, ahora sí te escuchamos. Buenas tardes, por aquí todavía. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Sí, te escuchamos. Buenos días. Uy. Gracias por aceptar la invitación a este foro, Aurelio. De plano te queremos preguntar ¿cómo ha sido el manejo de las comunicaciones desde la Unidad Militar de Emergencia? Bueno, pues la comunicación pública la hemos enfocado desde un primer momento a ser de utilidad a la gestión de la propia emergencia, ¿no? Creíamos desde el principio que lo más importante, como en cualquier otra gran emergencia, es convertir a la comunicación pública en una capacidad más, puesto que somos muy conscientes de que a través de ella se salvan muchas vidas. Desde el primer momento, desde el primer minuto que se decretó el estado de alarma, pues llevó consigo el despliegue de la UME y ya, pues la verdad es que se convirtió un poco, sobre todo en las primeras semanas, en el icono, ¿no?, del estado de alarma, aunque había muchas más medidas que el propio estado de alarma. Y eso pues nos hizo un poco, pues, ser un poco el foco de atención, sobre todo durante las 2 primeras semanas, y ahí lo que sí aprovechamos es para compartir con los ciudadanos toda esa información que es tan importante que ellos conozcan para implicarse
en la gestión de una emergencia, sobre todo en este caso, en el que la función de los ciudadanos es vital. De hecho, es lo que les estamos diciendo en todo momento y de todas las formas. Son ellos los que con su actitud responsable salvan más vidas. Y ese ha sido el objetivo de comunicación desde el primer momento. Ok, sé que las han agarrado un curso donde a veces se complican los asuntos, sobre todo para las instituciones del Estado, en cuanto al manejo de los bulos. En este sentido, ¿cuál ha sido el paliativo que ustedes han utilizado desde las redes sociales específicamente? Bueno, primero posicionarnos nosotros como fuente de información. Dentro de ese objetivo de aportar una comunicación útil al ciudadano, que después hay varias tácticas para ello, una de ellas sin duda es posicionarnos como fuente de información y que los ciudadanos en todo momento, y los medios de comunicación sepan en todo momento que si hay algo que tenemos que decir, si hay algo importante que tenemos que decir, lo diremos nosotros. Nosotros o cualquier otra fuente de información, pero hasta donde llega nuestra responsabilidad, lo diremos nosotros. No es suficiente con ello, todos lo sabemos, todos lo vemos, pero eso ya de por sí ya limita un poco la capacidad de viralización de noticias falsas. A partir de ahí hemos tenido que realmente, prácticamente a diario, tener que enfrentarnos a combatir estas noticias. La última, pues el pasado sábado, que, bueno, me gustaría compartir también este foro porque está muy relacionado también con el ámbito militar, y es que a partir de una orden ministerial de nuestro Ministerio de Sanidad, pues se malinterpretó esa orden y se viralizó que el Ejército tenía autorización para utilizar los medios aéreos para desinfectar o por lo menos tirar desinfectantes desde el aire, lo cual es una cosa que siempre preocupa a los ciudadanos. Todos conocemos un poco el temor que tienen a la hora de utilizar medios aéreos o medios militares potentes como puede ser un avión, y eso no era así. Se refería a que se utilizaba el medio aéreo para nebulizar, por ejemplo, ¿no? Eso nos llevó por prácticamente bastantes horas del sábado para contrarrestarlo, con lo cual no dedicamos tiempo a otro trabajo que podría ser de utilidad. Lo que hicimos para ello, aparte de comunicar nosotros con los periodistas directamente, utilizar a estas agencias que hay hoy en día de verificación de datos. En España puede ser Maldita.es, Neutral, EFE y Europa Press. Nuestras agencias de comunicación tienen también tienen agencias, secciones específicas de verificación, o Televisión Española. Entonces hemos trabajado desde el primer momento muy cercanos con ellos, tenemos una confianza, con lo cual ellos nos piden, nosotros les pedimos, y la verdad es que nos son muy útiles y tenemos gran confianza en ellos. Aurelio, hemos estado discutiendo algunos temas, sobre todo enfocados en lo que ha sido la importancia de la mitigación y el proceso de resiliencia. Tú, como gerente de una comunicación estratégica, ¿qué se han planteado a nivel de elaboración de contenidos también para ayudar a los más jóvenes y a los niños, ¿no? En estas situaciones de confinamiento, pues prácticamente tienen el acceso abierto a sus redes sociales o medios digitales. Pues sí, precisamente ahí es donde más hemos trabajado para crear una comunicación también de utilidad en materia de la resiliencia, en materia de la confianza en uno mismo. En ningún momento hemos querido, ni hubiera sido posible, limitar realmente el alcance de lo que ha ocurrido, todavía está ocurriendo. Pero sí que es cierto que dentro del contexto de emergencia sanitaria que nos hemos encontrado, teníamos algunos puntos a favor, y son los que hemos querido explotar. Uno, para mantener la confianza del ciudadano, por ejemplo, en nuestros sanitarios, que lógicamente son el frente de batalla, pero también alimentar la confianza de las personas. Uno, porque como decíamos antes, son precisamente los que más vidas salvan con una actitud responsable. Luego, para que no se vieran abatidos o demasiado abatidos por las circunstancias, ¿no? Eso es un poco lo que hemos ido tratando. Prácticamente, sobre todo los primeros días, cerrábamos el día, estoy ahora buscando precisamente aquí a ver si
si encuentro alguno de nuestros tweets. Yo no sé si podemos hacer esto, pero pues a ver si consigo enfocarlo bien. Vale, pues gran parte de nuestra comunicación iba dedicada a ellos, animándoles a darles fuerzas para que ellos fueran conscientes de que contra esto se podía, que había algo que hacer, algo más que hacer además de esperar, ¿no? También mensajes de ánimo al resto de los intervinientes, principalmente a los sanitarios, que son los que más necesitaban, a los que también le hemos dedicado, como el resto de todas las partes del planeta donde está ocurriendo eso, nuestro aplauso. Un aplauso que, por un lado, nos alivia, nos desahoga a todos, pero por otro lado realmente es un aplauso que le da fuerzas a la población. Nosotros hemos tenido la circunstancia de alguna emergencia que otra recibir los aplausos al final de la emergencia cuando nos hemos replegado, y realmente esos aplausos, si eres consciente de que has hecho una gran labor, son unos aplausos más satisfactorios. Pero en este caso, los aplausos los estamos recibiendo o lo están recibiendo a diario, tiene un doble valor esos aplausos. Por un lado, es que los sanitarios cogen realmente fuerza, o todos cogemos realmente fuerza con esos aplausos. No es un folclore o un divertimento, no, realmente es una misión de los ciudadanos, ese apoyo que realmente cala y es muy útil. Pero luego el propio ciudadano también se desahoga, se ve útil en esos momentos, en los momentos que se ven que su fuerza se transmite de una manera bien a los que estamos implicados en la emergencia. Qué lindo, Aurelio. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo ha sido la relación que ustedes han tenido con los medios de comunicación, sobre todo con las empresas privadas, ¿no? Porque entiendo que todas estas iniciativas ustedes las conciertan desde el ámbito público, pero ¿cómo ha sido tu relación, tu intercambio para esta emergencia con los medios de comunicación tradicionales en España? Bueno, la verdad es que para mí está siendo una experiencia extraordinaria. Siempre, al dedicarme a lo que me dedico, siempre pues he tenido un especial interés de intentar motivar a los medios antes de que ocurriera algo así, lo cual es difícil, no por la actitud de los medios, sino porque hay muchos medios y muchos periodistas, y es muy difícil, ¿no? Al final, si no te toca el periodista que está más especializado en esto, pues decías, ostras, a lo mejor estoy haciendo un trabajo en balde. Sin embargo, me ha llevado una sorpresa extraordinaria y está siendo una experiencia que lo voy a contar por primera vez. He imaginado cómo cuando tenga oportunidad me gustaría compartirlo con ellos, porque ha sido algo extraordinario. Desde el primer momento, como os decía, mi directora de comunicación del Ministerio de Defensa me metió en un chat sin decirme nada, en el que estaban todos los periodistas nacionales. Simplemente me metió en el chat. No me dijo nada. Me vieron algunos periodistas. Voy a contar al principio para que veamos un poco cómo ha sido, porque así nació. Me vieron los periodistas que me reconocieron. Hombre, bienvenido, Aurelio. Ah, qué alegría, qué bien que estés por aquí. Y yo les dije, no tenía, insisto, ninguna instrucción. Hola, me alegro de veros, aunque sea en esta circunstancia y tal. Nada, estoy de camino a Atocha, ¿vale? Atocha fue uno de los primeros sitios donde nos desplegamos. Claro, allí pasaron dos cosas. Uno, ellos incluso algunos se sorprendieron. Ostras, ¿nos estás dando una pista, Aurelio? Digo, estoy hablando con franqueza. Nadie me dijo ni si bien o mal, lo contrario, nada. Total, que a partir de ahí lo que hicimos fue, y lo que seguimos haciendo en ese chat, comunicar, teniendo en cuenta dos cosas. La magnitud de la emergencia, que hace muy difícil conocer todo lo que está ocurriendo, que es uno de los grandes problemas de las grandes catástrofes, y por otro lado, su limitada capacidad de acción de los medios de comunicación, lo cual, porque había algunos que tenían que estar confinados, otros estaban trabajando en las redacciones, la verdad que ha sido muy difícil, sigue siéndolo para ellos. Lo que sí que hemos visto desde el primer momento es que esa preocupación que yo tenía sobre cómo reaccionarían, a mí me han dado una lección de paciencia, de serenidad, de confianza, no de que están a nuestra merced, que no es lo que buscamos ellos, ni nosotros ni ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que se están comportando con una responsabilidad extraordinaria. Están
bueno, en este caso, los dos estamos entendiéndonos muy bien los unos a los otros. Ellos están entendiendo la dificultad de cubrir todo el espectro de información que ellos necesitan y nosotros estamos comprendiendo la dificultad que tiene para ellos hacer un seguimiento de esta emergencia. Y en ese sentido, hasta ahora, quiero decir que sueño con ese momento en el que pueda hablar con muchos de ellos y compartir la extraordinaria experiencia que está siendo, lo fácil dentro de lo difícil que nos lo están poniendo y sobre todo la actitud responsable al margen de algunos que siguen, pues digamos, comunicando de una manera pues más llamativa que otros. Así es. Aurelio, lo que tú estás comentando tiene mucho que ver con la colaboración y la coordinación también compartida en este mismo propósito. En el caso de la República Dominicana, te pongo en contexto, luego de remitirnos a las informaciones oficiales, hemos recurrido a otro tipo de iniciativas precisamente para colaborar con el ánimo de las personas y, si se quiere, el apoyo psicológico. Se han organizado conciertos móviles con algunos cantantes allí a bordo para poder llevar música cristiana, de aliento, también de alegría a la gente que caso están obedeciendo el llamado de toque de queda. También he visto en España que la policía, en el caso de los patrulleros que circulan de noche, se han dedicado a la labor de hacer cuentos infantiles para los más chiquitos. En este sentido, ¿qué otro tipo de iniciativas ustedes están organizando en este momento para poder seguir llevando aliento a la gente mientras están en sus casas? Aquí hay dos cosas. Yo tuve la oportunidad de aprender precisamente allí en Sudamérica, tanto en Haití como en Ecuador y en Chile, que fue desplegado como PIO en terremotos e incendios forestales, que realmente otra de las grandes aportaciones de la sociedad son este tipo de iniciativas que hacen, levantan el ánimo de las personas, ¿no? De las personas y de los intervinientes. Nosotros, en principio, aquí, cuando hemos barajado este tipo de opciones, siempre hemos querido dejar ese papel precisamente a la sociedad, porque realmente es quien mejor lo hace y la verdad que tiene una labor impresionante y una imaginación que nos supera. Entonces, en ese sentido, tengo que reconocer que nosotros hemos estado digamos que más en la sombra. Nos hemos dedicado, es verdad que hemos estado muy ocupados tanto en intervención como en comunicación, entonces esa otra labor social por parte de comunicación, pues la hemos dejado en gran parte de la sociedad. Sí que es verdad que hemos hecho alguna que otra acción puntual. Tengo aquí una relacionada precisamente con la Semana Santa, que era del Domingo de Ramos, un día importante, os lo voy a poner en vídeo, ¿vale? A ver si la podemos ver bien aquí. Coincidiendo con la salida de uno de nuestros equipos, a ver si consigo. No me veo. A ver, perdón. A ver, esto es difícil, ¿eh? ¿Lo estáis viendo ahora? Tiene que enfocar mejor la cámara. Vemos un cacho de la pantalla. Allí, correcto, un poquito más abajo, ahí está bien. Allí vemos. Bueno, no sé si lo veis, pero esta es una toma nuestra saliendo de una residencia de mayores y sabéis que, bueno, una de los puntos fuertes de las procesiones de Semana Santa es esa pericia en la conducción de los tronos, ¿no? Entonces, quisimos relacionar pues lo que es la salida de uno de nuestros vehículos para desear a la gente feliz Semana Santa en casa. Entonces aquí les mandamos un mensaje, ¿no? Bueno, pues aquí pues empezaba Semana Santa, algo que en España tiene pues gran trascendencia social, cultural, tradicional, religiosa, pero bueno, era una Semana Santa diferente y bueno, pues quisimos un poco sumarnos al inicio de la Semana Santa con esta simpática iniciativa que al fin y al cabo los que seguíamos pidiendo es feliz Semana Santa en casa. Muy bien. Bueno,
Aprovecho en saludar, veo que entró aquí también a nuestro foro al comandante Orlando Jerez. El coronel Orlando Jerez es el director de Relaciones Públicas del Ejército de República Dominicana y quien también ha liderado en estos tiempos una serie de audiovisuales y acompañar también su trabajo es parte de eso a los conciertos móviles que se han desarrollado acá para llevar aliento a la población. Cerrando ya las ideas para la participación de los expositores que hemos tenido hoy acá, me gustaría que cada uno pueda emitir un mensaje sobre recomendaciones a los profesionales de la comunicación, también a los oficiales militares que están en este foro y a los civiles que de una u otra manera tienen incidencia en las noticias, en las informaciones que se emiten en este momento. Aurelio. Vale, perdonad, me estoy preparando que salgo ahora mismo precisamente para Plaza del Día. Pues yo te agradezco esta oportunidad y desde luego no la voy a dejar escapar. Le quiero a los compañeros que se dedican a la comunicación institucional. Poco les puedo enseñar yo porque soy consciente de que todos ellos tienen una alta preparación. Pero sin duda, la importancia de utilizar la comunicación como herramienta para gestionar la catástrofe. Se salvan más vidas comunicando que rescatando o curando a personas. Confíen en los periodistas, en los medios de comunicación, que vale la pena el riesgo que a veces suponen determinadas acciones de comunicación, porque la mayoría aportan mucho más y al final es un riesgo siempre el comunicar públicamente, pero vale la pena arriesgarse. A los periodistas les pediría que siempre trabajen con independencia, por supuesto, pero con responsabilidad, que orienten la comunicación a ser de utilidad al ciudadano. Es posible y muy probable que cometamos errores todos a nivel político, a nivel táctico, a nivel social, pero es importante que si esos errores, si el denunciar esos errores, criticarlos con mayor o menor motivo, no van a aportar solución al problema, es mejor dejarlos para el final de la emergencia. Cuando acabe la emergencia, que tiren a dar y sin piedad. Otra cosa es que la comunicación pueda ser de utilidad para resolver un problema que tengamos en este momento, ¿no? Que a veces es muy útil. Y por último, a los ciudadanos, insistirles que realmente son ellos los que salvan más vidas con su actitud responsable. Hablamos de una emergencia sanitaria provocada por un virus, principalmente en sitios como España, que está decretado un confinamiento, que cumplan este confinamiento, que solo salgan de casa si es imprescindible, que mantengan la distancia social, que es otra de las mejores barreras para contener el coronavirus, que utilicen las mascarillas cuando sea adecuado. Hola. ¿Me escuchan? Sí, por un momento perdí la conexión. Ahora sí, ahora sí te escuchamos, sí. Alcanzamos a escuchar tu mensaje de prudencia y de edificación sobre la importancia del rol del periodista en este sentido. Vale, ¿puedo seguir? Sí, señor. Adelante, comando. Pues ya termino entonces para un mensajillo a la población, es que realmente sean muy conscientes que son ellos los que salvan más vidas, con su actitud responsable. En este momento que nos encontramos en una emergencia sanitaria provocada por un virus, una de las medidas, por ejemplo, detectadas en España es el confinamiento. Entonces es importante que sean responsables y que solo salgan a la calle si es imprescindible. Luego el tema del uso de las mascarillas cuando procede. También es muy importante. Extremar las medidas de limpieza, de higiene. En este momento no hay nada exagerado que podamos hacer para luchar contra el coronavirus. Y luego, sobre todo, el mantener la distancia de seguridad, la distancia social, que es una de las barreras que podemos ponerle a esta pandemia. Muy bien. Te agradecemos
Aurelio, sé que estás bien afanadito por allá, por la Unidad Militar de Emergencias, y que tienes tus labores. No queremos complicarte más, todo lo contrario. Sentimos muy complacidos. Recibe nuestros saludos en nombre de nuestras autoridades, del Ministerio de Defensa y de nuestra Escuela de Graduados de Altos Estratégicos. El director, de hecho, está junto con nosotros por acá. No sé si usted lo quiere dar antes de irse, comandante Bará, antes de que siga su curso, el comandante Aurelio. Bien, agradecer al capitán de corneta Aurelio Soto por sus palabras. Sabemos el gran trabajo que realiza la Unidad Militar de Emergencia, ¿verdad? Porque somos nuestros socios estratégicos a través del CCDEN y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ciertamente creo que agradecer no solamente a usted, al señor Héctor Villanueva y la señora Elena Crespo Fernández, porque de verdad que ha sido edificante, o sea, esta experiencia que hemos tenido con ustedes. Ustedes que han estado en el centro, por decir así, de la pandemia, del centro del peligro, y quizás con sus experiencias nos pueden apoyar a nosotros, para nosotros hacer un tratamiento muchísimo mejor de las actividades que nos quedan en los próximos días. Pues bendiciones para todos y esperemos que nos reunamos nuevamente ya para discutir qué bien nos quedó todo aquello que hemos trabajado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Y no dude que la UME, como una institución más de las Fuerzas Armadas y de España, tiene ese cariño especial por la República Dominicana. Y luego decirle que yo personalmente tengo esa implicación con toda Sudamérica allí. Aprendí mucho de ustedes. Recuerdo además que era puerto de alivio cuando estábamos en Haití. Recuerdo también la fuerza y la importante labor que tuvo la República Dominicana apoyando a Haití, y los que hemos estado allí y al final nos fuimos y sabíamos que al lado quedaban ustedes, decíamos, pues qué fortuna tener de vecinos a la República Dominicana. Entonces es algo que nunca olvidaremos los que estuvimos allí, y en lo que podamos pueden contar con nosotros. Víctor, primero. Mil gracias, Aurelio. Bendiciones para ti. Nos veremos pronto, si Dios lo permite. Entonces, Elena y Héctor, también más o menos siguiendo la línea de Aurelio, ¿qué recomendaciones finales pudieran aportar para cada uno de los participantes que tenemos en este foro con relación a lo que nos resta de trabajo desde la información? ¿Inicio yo? Sí, Héctor. Ok. Yo pienso que lo más importante es lo que ha dicho antes el comandante. No salir de casa y educar a la gente a través, como te decía yo, con los medios militares, policiales, que salgan con megáfonos por todo el territorio, indicando a las personas que estamos en un momento de dificultad y que ellos son los primeros indicados a ayudarnos a contrarrestar esta guerra. Sobre todo porque deben salir solamente cuando es necesario y, en este caso, obligatoriamente con las mascarillas, los guantes y siempre en cada lugar que van, siempre tener una distancia de 1,5 metros, 2 metros, que es necesario para poder protegernos y proteger a los que más queremos y protegernos entre nosotros. Mi sugerimiento sería en crear un grupo allá en República Dominicana, una task force que se dedique a eliminar a todo grupo de personas que está escribiendo fake news y sobre todo a las páginas que escriben estas noticias, bloquearlas. Inmediatamente iniciar a hacer denuncias a estas personas porque están haciendo verdaderamente un daño a la sociedad, a la humanidad. Lo otro que yo pediría es de hacer una app, creando una plataforma, trachando servicios, cuáles son los supermercados abiertos, las farmacias que están de turno, y sucesivamente, como te había dicho anteriormente, mucho usar la solidaridad. Nosotros usamos mucho acá las ONG, los grupos de trabajo,
para ser más solidarios, ayudar a las personas en dificultad, llevándoles paco de víver a través de organizaciones como la Cruz Roja y otras, Emergency, pues, ¿sí? Y importante, aunque en este momento, es crear ya sinergias para una plataforma de cooperación internacional. Buscar qué países pueden mandar brigadas con expertise que tienen en el extranjero. Yo pienso que Cuba tiene mucha experiencia y está al costado de ustedes. En cuanto a pandemias, ellos están en África, han estado en la pandemia de la SARS y en otras. A través de la cooperación internacional, buscar que también ayuda de China, que ya ha afrontado esta problemática, Italia y España, que están afrontándola, y sucesivamente intercambiarse ideas, proyectos. Hizo la cooperación internacional. Yo la única recomendación, ya que represento a la organización que es la Asociación Internacional de Telemedicina en Italia y en el mundo, a través que está creada el profesor Francesco Sicurello acá en Italia, decirles que en el futuro haremos lo posible de hermanar República Dominicana con Haití, per dar una respuesta con la telemedicina, la nanotecnología, la robótica, y así implementar la tecnología veramente y consolidar para no solamente esta pandemia, sino para futuros proyectos que deben servir al servicio de la humanidad y de la República Dominicana. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Gracias, Héctor. Elena, por favor, tu comentario final o recomendación a quienes participan de este foro. Mi recomendación a periodistas y comunicadores: ser conscientes del rol que tenemos al ejercer nuestro derecho a informar y ser consecuentes de las implicaciones de estas informaciones a la sociedad, al colectivo. Mi recomendación es para el sector privado, las instituciones. Es momento de ser solidarias, es momento de aportar valor en un momento dramático como este, en tanto en cuanto las instituciones desarrollen unas acciones solidarias, eficientes, que garanticen las expectativas de sus diferentes grupos, van a salir reforzadas de la crisis. Una buena gestión solidaria que aporte valor a los diferentes grupos de interés de esas instituciones va a hacer que salgan reforzadas y que tengan una mejor reputación después de que termine esta situación del coronavirus. Y, bueno, lo último, que nos atengamos a la normativa, a la higiene y, sobre todo, a la seguridad, porque tenemos de referencia lo que ha sucedido en Europa. Nosotros seguimos una evolución de 2 o 3 semanas después, así que es el mejor ejemplo que tenemos para tomar mejores prácticas. Muy bien. Bueno, yo creo que con este mensaje final por cada uno de los expositores, nosotros vamos a dar o vamos a sentar para ver. Sí, estamos leyendo muchas felicitaciones y agradecimientos, lo pueden chequear en el chat a cada uno de los expositores, los mensajes que nos han llevado. Creo que con este ánimo positivo, desde la información, los comunicadores y quienes estamos de una u otra manera liderando equipos de comunicación, podemos hacer excelentes aportes en un momento tan crítico como este, pero que nos da también la oportunidad, la posibilidad de poder llevar aliento y al final de cuentas ayudar a salvar vidas a través de la información. Agradezco entonces a todos los que han mantenido, ¿verdad?, esta audiencia por acá. Llegamos a 42 participantes y agradecemos sobre todo el apoyo que nos han dado las autoridades de poder participar e interactuar estas informaciones de importancia. No quiero despedirme sin comentarles a ustedes que el próximo miércoles yo voy a proponer que a esta misma hora también podamos dar oportunidad a otros gerentes de comunicación, no solamente de la República Dominicana, sino de otras partes del mundo. Finalizo leyendo la palabra de Dios en Hebreos 13, 1, 2. Dice aquí: permanezca siempre el amor. Nunca se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que de esta manera me despido. Ustedes ya conocen dónde ubicarme a través de nuestra Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos y a través un maravilloso día. Felicidades para todos.
Dios bendiga a la República Dominicana. Amén. Saludos a todos mis queridos colegas. Gracias. Para que lo retiren y lo lleven al lugar. Confiado. Nítido, comando. Hay unos que tienen los micrófonos abiertos todavía. Abrazos, bendiciones. Gracias. Recibimos con muy buen ánimo sus comentarios. Bendiciones a todos. Amén. Vayan micrófonos abiertos todavía. A ustedes por el apoyo. A los que llegaron tarde, les recuerdo que probablemente el próximo miércoles vamos a motivar otro foro para que puedan participar desde el inicio. Sé que por sus ocupaciones y responsabilidades no pudieron agregarse a la hora y de verdad que estuvo bien chévere, bien nutrido. Un abrazo. Vayan con Dios.